Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. El Evangelio que vamos a leer en el día de hoy, 12 de febrero, está tomado de San Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 37. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que lo observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada, comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Limitaos a decir sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No he venido a abolir la ley o a los profetas. La ley propone el bien y condena el mal. Los profetas llaman a su observancia y a la conversión al Señor, que siempre perdona, sino a darle cumplimiento.
ninguno obra el bien, ni siquiera uno, dice el Salmo 14. Todos, creyentes y no creyentes, somos pecadores privados de la gracia de Dios. La palabra que nunca fue escuchada de Abraham en adelante quedó sin cumplir. Jesús es el primero que cumple toda justicia. Por eso el Padre dice que hemos de escucharlo. Es el Verbo hecho carne que ha venido entre los hombres para dar cuerpo a la ley y a los profetas, que sin él siguen siendo palabra vacía, promesa que se evade. Las antítesis que seguirán no estarán en contra de la ley, sino que serán su cumplimiento. Mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Jesús cumple la voluntad del Padre amando a los hermanos. El amor no descuida ni siquiera el detalle más mínimo que otro podría considerar como sin importancia. Por el contrario, manifiesta la propia grandeza en las atenciones más pequeñas. Quien no ama ve las normas como imposibles de observar o como ocasión para la transgresión. Quien ama lo cumple libremente todo, pero no por la fuerza de la ley, sino del amor. El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, el grado de participación en el reino es proporcional a la capacidad de pagar esas deudas que solo el amor conoce. No se trata de pequeñez mental. El valor de una persona, su fineza y magnanimidad, es hacer y enseñar lo que el amor dicta. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, los escribas enseñan la justicia de la ley, los fariseos la hacen. Jesús dice que para entrar en el reino no basta conocer y cumplir la ley. Es necesario una justicia que exceda los límites de la ley. Es la del Padre que ama, perdona y salva gratuitamente a sus hijos. Es una justicia excesiva porque el amor que la mueve no conoce medida. No entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el de Dios Padre. Entran en él los hijos, los que aman a los otros como hermanos, más allá de toda bondad o cualidad. Si nuestra salvación consiste en ser perfectos a semejanza de Dios, su perfección es la del Padre que ama a todos. Habéis oído. Israel es la religión de la escucha y del diálogo entre Dios y el hombre. Se dijo, el pasivo se usa para no decir el nombre Yahvé habla. El hombre escucha y se convierte en la palabra a la cual responde. No matarás. Es la quinta de las 10 palabras. El fundamento mínimo de toda relación es dejar que el otro viva. Pues yo os digo, no es una antítesis, sino una complementación. El matar físicamente viene de un matar interior del otro, de la ira, del desprecio, del romper la fraternidad con él. Todo aquel que se encoleriza contra su hermano, la ira es el homicidio del corazón, movimiento interior contra el otro, que supongo esté contra mí. El otro es el extraño, el enemigo, con respecto al cual me defiendo y ataco. Pero al negar la fraternidad, mato mi identidad como hijo. Por eso la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Imbécil.
El desprecio es matar interiormente y eso permite matar exteriormente. Se considera adversario como inferior. La guerra van precedidas por una campaña denigratoria del enemigo, como si no fuera hombre. Solo entonces es posible matarlo. La estimación que debo tener para con el otro es la misma que tiene Dios, el cual no vaciló en dar su vida por él. Renegado. Esta palabra tiene una connotación religiosa y significa impío. El enemigo, además de ser despreciado, ha de ser satanizado como si fuera el mal. De este modo viene a ser algo bueno el eliminarlo. Jesús 3 veces habla del otro como hermano. Negarle la fraternidad es perder la propia actitud filial. Gehenna, que es igual al valle del Hinnom. En ese valle, fuera de las murallas de Jerusalén, había existido anteriormente un altar al dios Moloch, donde se sacrificaban víctimas humanas. Los hebreos lo habían desacralizado arrojando y quemando allí las basuras. Quien no considera al otro como hermano ha sacrificado la propia vida como hijo y la arroja al basurero. Sí, pues, al presentar tu ofrenda ante el altar, antes de dirigirte al Padre, debes no solo perdonar al hermano contra el cual tienes algo, sino incluso reconciliarte con el hermano que tiene algo contra ti, aunque tú no tengas nada contra él. No puedes celebrar la paternidad si antes no tratas de restablecer la fraternidad. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Si no te reconcilias con el hermano que tiene algo contra ti, estás en una culpa, aunque no tengas nada contra él. No puedes decir que tienes razón o que no te importa. El no estar de acuerdo ya es el mal. Y si él no te importa, ya lo has matado a él como hermano y a ti mismo como hijo. Ponte enseguida de acuerdo con tu adversario. El otro es siempre aquel que está en tu contra, el adversario, porque tiene algo bueno que tú no tienes y quieres arrebatárselo, o porque no tiene lo que tú quisieras recibir de él, o porque te quita lo que tú quisieras quitarle a él. De todos modos, el otro es tu contendiente. Alegra sobre ti los mismos derechos que tú alegas sobre él. En esta contienda debes apresurarte a restablecer el acuerdo, so pena de ser condenado como si no fueras hijo. Mientras vas con él por el camino, la vida es un camino de reconciliación con el otro. Tiene como meta tu realidad como hijo en tu vida, como hermano. Si no obras así, pierdes el tiempo y la vida. Equivocas el sentido de tu existencia. No sea que tu adversario te entregue al juez. No importa si tienes razón o no. Si no vas de acuerdo con tu hermano, no eres hijo. Con tu vida escribes la sentencia que al final el juez leerá. Jesús te la lee ya ahora para que cambies lo que estás escribiendo. No saldrás de allí. Si no pasas de la lógica de la deuda a la del don y del perdón, pierdes la vida como hijo del Padre. No cometerás adulterio. El mandato va dirigido al varón, de cuyos bienes forma parte la mujer. El adulterio es un hurto con respecto al padre. Si la mujer es soltera, con respecto al marido, si ella está casada, estamos en una cultura machista. Con razón vale también la reciprocidad.
Pero el matrimonio, incluso en el Antiguo Testamento, es mucho más que esto. Es pertenencia mutua entre varón y mujer, que hace de los dos una sola carne a imagen de Dios. Los esposos son el uno de la otra y viceversa. En la entrega recíproca de amor. Romper esta unión es partir a la persona en dos, quebrar la imagen de Dios, que es comunión de amor. Se dice que el amor de la pareja en la fidelidad y en la estabilidad es una conquista de civilización. El varón, como todo animal, naturalmente codicia a toda mujer para propagar la especie, y la mujer por su parte codicia al mejor varón para seleccionarla. El amor monogámico es posible donde, más allá de la especie, el individuo es concebido como valor absoluto y único, porque está en relación con el absoluto, y la pertenencia recíproca en la entrega de amor es vista como realización de la imagen de Dios. Adulterio en tu corazón. El ojo que desea para poseer ya es adulterio. Jesús traslada la atención del ojo al corazón. El ojo captura, coloca en el corazón lo que interesa, y al corazón le interesa lo que el ojo captura y le coloca adentro. Una fidelidad que no sea del ojo y del corazón es un sepulcro blanqueado. Si tu ojo, el ojo para desear y la mano para asir, están en el origen de todo bien y de todo mal, no solo del adulterio. Para que el ojo y la mano no sirvan para la muerte, es necesario decidir cortar lo que no conduce a la vida. Los antiguos conocían la necesidad de una guarda de los sentidos. El simio con 6 manos, indispensable para la guarda del corazón. Si el corazón de quien ama es un jardín cercado, lleno de delicias, un corazón no custodiado es un jardín sin recinto y devastado. Allí se apacienta toda clase de animales salvajes. Todo el que repudia. Se trata del divorcio, que es el fracaso de una unión. La ley supone el mal y pone remedio a lo peor. Jesús, en cambio, propone el evangelio, la buena noticia de la victoria sobre el mal y la posibilidad de lo mejor. El derecho al divorcio en la cultura machista le correspondía al hombre. Moisés estableció unas reglas para proteger a la mujer de las arbitrariedades del varón. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. En los tiempos de Jesús, una causa suficiente del divorcio podía ser o solo el adulterio, chamay, o cualquier motivo, incluso el más frívolo, que pudiera revelar una carencia de amor por parte de la mujer. La indisolubilidad que Jesús propone es comprensible como el resto de su discurso, no como ley, sino como un don del corazón nuevo. Por cuanto somos amados con fidelidad y sin condiciones, podemos amar con el mismo amor con el cual somos amados. El fracaso de la relación varón-mujer es el fracaso de la verdad profunda del hombre, que lo hace semejante a Dios, la capacidad de amar. Cómo educar para el amor, cómo conservarlo y hacerlo crecer. Si no crece, disminuye. Es el grande problema pastoral. En la práctica, muchos matrimonios fracasan, pero eran verdaderos matrimonios en el Señor. ¿Y qué se puede hacer con los que se han vuelto a casar, que han construido una unión estable con responsabilidad y desean formar parte de la comunidad? Se requiere discernimiento para salvar no solamente los principios acertados, sino sobre todo hombres que son siempre pecadores y perdonados.
En un tiempo la ley la mantenía unida, es decir, que permanecía en una misma casa o apartamento, aunque se odiara a muerte. La formación, el acompañamiento, la comprensión y el discernimiento pueden hacer hoy lo que ninguna ley es capaz de hacer, restituyendo el matrimonio a su pureza originaria como la libre entrega de amor. ¡Ay del pastor de corazón duro, legalista y castigador, que ignora la misericordia y apaga el pabilo vacilante! Debe discernir aquí y ahora qué es lo que ayuda más al hermano débil a crecer en la fe y en el amor. Quien cree que sabe los principios, no por eso ha comprendido el modo de usarlos. Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, en griego dice pornia, que puede significar tanto prostitución como adulterio. En este caso, Jesús estaría de acuerdo con la opinión del rigorista Shammai. Y no tendría sentido decir, pero yo os digo, es más probable que se trate de uniones entre consanguíneos que eran usuales en la antigüedad e ilegítimas para los hebreos. El repudio no es el adulterio. El adulterio es cambiar cónyuge. Pero la separación, si no es por breve tiempo y motivos precisos, es ocasión de adulterio. Exponen al adulterio. No se puede imponer la virginidad a quien no la ha sido concedida como un don. El que se case con una repudiada comete adulterio. El punto de vista es siempre machista, pero vale también el femenino. No jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Jurar es llamar a Dios como testigo de la propia veracidad. Jurar en vano, jurar en la nada, es jurar sin necesidad para los hebreos. Es pecado porque se llama al que es para que sea testigo de lo que no es. Los juramentos y las promesas que se hacen en nombre de Dios deben cumplirse para no deshonrar a aquel a quien se ha llamado a dar testimonio. No juréis en modo alguno. Jesús prohíbe jurar porque la palabra sola debe ser en sí verdadera como medio de comunicación y de comunión. De lo contrario es falsa y es medio de división y de dominio. Ni por el cielo. La palabra cielo sustituye la palabra nombre. Es el trono de la gloria. Ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies. Hay que respetar la tierra al igual que el cielo. Ni por Jerusalén. Es la morada de Dios. Ni por tu cabeza. No es tuya, sino de Dios. Por ninguna cosa se puede jurar. Cualquiera sea el juramento que tú hagas, estás haciendo intervenir a Dios. Él le da el ser a todo lo que existe. Y no hay que ponerlo como testigo, porque si juras en vano o en falso, profanas su nombre. Y si dices la verdad, Él ya está presente en cada palabra verdadera sin ningún juramento. Sea vuestro lenguaje. Nuestra palabra no ha de invocar el testimonio de Dios, sino que ha de dar testimonio de Él. Nuestro lenguaje sea como el de Dios, siempre verdadero, como transparencia del corazón. Sí, no. Nuestro lenguaje sea así en el caso de que sea así y no en el caso contrario. En medio puede existir solamente el no sé, pero no como astucia o pereza, sino como compromiso de búsqueda de la verdad o silencio de caridad. No debemos hacer como el necio que tiene el corazón en los labios, sino como el sabio que tiene su boca sobre el corazón.
¿Cómo serían nuestras relaciones interpersonales, familiares, comunitarias, sociales, políticas, si nuestra palabra fuese así? El mundo se transformaría en un paraíso. La lengua es como el timón, gobierna la barca, es como una centella, produce un grande incendio, puede conducir al puerto más allá de toda tempestad, pero también puede destruir todo lo que ya está en el puerto. Mata más la lengua que la espada. Si uno no cae hablando, es un hombre perfecto. Dice Santiago capítulo 3, versículo 3. Jesús toma ocasión de la prohibición de jurar en vano para decir que no juremos en absoluto y para restituir a la palabra su valor. La mentira de la serpiente trajo la muerte al mundo, pero la palabra de Dios vuelve a traer la vida. La palabra escuchada y pronunciada es el principio de la vida del hombre. Con ella comprende, interpreta y transforma la realidad. Si es comunicativa, verdadera y liberadora, es divina. Nos une a los hermanos y nos hace hijos de Dios. Si es posesiva, mentirosa y tiende a capturar, es diabólica. Nos separa de los otros y nos relega a las tinieblas de la soledad. Los medios de comunicación tienden a usarla como trampa para aprisionar el entendimiento y la voluntad. Su uso perverso es el peor mal, precisamente porque tiende a quitar la capacidad de entender y de querer la libertad. Lo que pasa de aquí viene del maligno. El maligno es la mentira. La mentira necesita muchas palabras para confundir y persuadir. El embustero es siempre un hábil comunicador que busca tener en sus manos al otro diciendo lo mismo de sí mismo, posiblemente nada. Por su parte, la política es desde siempre el arte, donde el sí se transforma en no y viceversa, según la propia conveniencia. Además, en la multiplicación de las palabras, estas pierden su significado y se reducen a un ruido ensordecedor y absurdo sin sentido. La palabra que es origen de todo bien, si es sí cuando debe ser sí y no cuando debe ser no, viene a ser origen de todos los males, si es no cuando debe ser sí y viceversa. Dios infinito es todo y solamente sí. El hombre que es finito conoce también el no y es verdadero cuando su sí es sí, como debe ser y viceversa. A toda la palabra debe proceder y seguir el silencio. La capacidad de silencio nos volverá a dar vida. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.